Bueno, pues en esta ocasión el Señor me ha dado una palabra para compartir que he titulado El perdón de los pecados. Si queremos relacionarnos con Dios, tenemos que entender que Dios es santo. Dice la palabra del Señor que los serafines cantan continuamente: Santo, Santo, Santo es Jehová. Eso lo hacen los serafines, esos 4 seres vivientes que están en la presencia del Señor, lo hacen continuamente. Gloria a Dios. Y bueno, pues para relacionarnos con ese Dios que es santo, 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 el Señor quiere que nosotros también pues seamos santos, gloria al Señor, en toda nuestra manera de vivir. Esto significa que estemos apartados para Dios y que también estemos puros de corazón, limpios de corazón. Gloria al Señor. Y como he explicado en algunas ocasiones, vamos a estar viendo en esta ocasión también, hay 2 maneras de estar en paz con las personas que te deben. Una, o a las personas a las que debes. Una es que le pagas todo lo que le debes, haces todas las cosas correctamente y pagas todo lo que debes. Y otra es que esa persona te perdone. Lo mismo ocurre con las personas que tienen relación con nosotros, que tienen un deber para con nosotros, porque cada ser humano tiene deberes. ¿Qué tiene? Deberes. El Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo. Esto implica que tienes que amar a Dios, obedecer sus palabras, gloria al Señor, porque es la manera de amar a Dios, guardar sus mandamientos, que es la manera en que uno ama a Dios. Y con el prójimo pues tienes que amarlo como a ti mismo. Lo que quieras que los hombres te hagan a ti, hazlo tú con ellos, ¿sí? Gloria al Señor. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos los hombres, dice la palabra del Señor. Y bueno, pues esto implica que tenemos que amar a los hombres y también tenemos que amarnos a nosotros mismos. ¿A quién? A nosotros mismos, porque hay personas que se aborrecen a sí mismas. Hay personas que se autodestruyen, que se destruyen, que se quitan la vida. Hay personas que no se aman, ¿sí? Y el Señor quiere que amemos, amemos a Él, amemos a nuestro prójimo y nos amemos a nosotros mismos. Cada vez que fallamos en uno de estos mandamientos, aleluya, de ese deber que tenemos para con Dios, el cumplir que tenemos para con Dios, el cumplir el deber que tenemos que cumplir con los demás, con nosotros mismos también, porque se puede pecar contra Dios, se puede pecar contra el prójimo y se puede pecar contra uno mismo. Gloria al Señor. Cada vez que dejamos de cumplir ese deber, estamos en deuda. Gloria al Señor. Estamos en deuda. A esa deuda se le llama pecado. Y los pecados se van acumulando. Los pecados se van acumulando sobre la cabeza del que los practica, sobre la vida de la persona que practica el pecado. Y bueno, pues nuestro Señor Jesucristo apareció en este mundo para quitar de en medio nuestros pecados. ¿Para qué? Para quitar de en medio nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. De tal manera que nosotros en este mundo, donde estamos asediados por el pecado, donde todavía en algún momento cometemos errores. La palabra pecado significa errar al blanco, no hacer las cosas correctamente. Bueno, pues en este mundo donde estamos rodeados de pecado y a veces por ignorancia, por debilidad, cometemos errores, pues tenemos que saber cómo es que podemos estar limpios para relacionarnos con un Dios que es santo, 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 que es puro, que es perfecto.
Amén. Gloria al Señor. Y bueno, pues para todas las personas, sean religiosas o no sean religiosas, mira, en el día de Pentecostés el Señor permitió que hubiese varones piadosos de toda la tierra. Eran personas que creían en el Dios único y verdadero, que estaban allí en Jerusalén porque habían ido a celebrar la fiesta de Pentecostés. ¿Sí? La fiesta de Pentecostés. 50 días después de la Pascua se celebraba esta fiesta llamada de Pentecostés. Y bueno, pues habían venido a celebrar esa fiesta. Eran judíos de todas las naciones, eran prosélitos, o sea, discípulos de esos judíos que eran gente piadosa. ¿Qué era? Gente piadosa. Aleluya, dice el Señor que Dios ha escogido al piadoso para sí. Y en todo lugar, cuando el Señor ve que una persona quiere hacer lo bueno, aunque por sí mismo no pueda, porque está el querer, pero luego está la naturaleza pecaminosa que hemos heredado de nuestros padres. Aleluya. Pero hay personas, hermanos, que quieren hacer el bien, que quieren agradar a Dios, que quieren buscar a Dios, que saben de esa sensación que se tiene, de ese sentimiento que se tiene cuando se hace el bien a otra persona. Gloria al Señor, porque cuando tú haces el bien, tu conciencia te defiende. Cuando haces lo malo, tu conciencia te acusa. Gloria al Señor. Y eso es en todos los seres humanos. ¿En cuántos? En todos los seres humanos. Gloria al Señor. Hay personas que quieren andar conforme a su conciencia y aunque cometen errores, aunque pecan y a veces sin saberlo, aleluya, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces todo el que hace una cosa piensa que lleva la razón, todo el que hace una cosa piensa que está haciendo lo correcto, pero a veces, hermanos, por ignorancia se cometen pecados garrafales contra Dios, se cometen pecados contra otras personas. Pero Dios, que mira los corazones, dice que se agrada en toda nación, ¿dónde? En toda nación de aquel que es piadoso, de aquel que bueno, pues quiere vivir conforme a su conciencia, quiere buscar a Dios, quiere agradar a Dios, quiere hacer el bien a las personas. Gloria al Señor. Y bueno, pues hay otras personas, hermanos, que teniendo también la conciencia, pues están entregados a hacer lo malo y aumentan más y más sus pecados, sus rebeliones contra Dios. Gloria al Señor. Bueno, pues para los unos y para los otros, ¿para quién? Para todos. Para todos, el Señor Jesucristo vino a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Los pecados tuyos, pasados, presentes, futuros que se puedan cometer por ignorancia o por debilidad, todos nuestros pecados fueron puestos sobre el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. De tal manera que si uno le cree al Señor, uno recibe al Señor, uno obedece al Señor, uno, cuando digo uno también una, pues puede vivir en este mundo sin mancha, sin pecado. Gloria al Señor. Se puede vivir sin pecado. Gloria a Dios. Bien, porque estemos ya perfeccionados por el Señor y cada vez cometamos menos errores. Gloria al Señor. Y siempre, por mucho tiempo que pasemos en este mundo, siempre vamos a tener que recurrir a la gracia y a la misericordia del Señor, al perdón del Señor, para que nos perdone y nos limpie de toda maldad. Gloria al Señor. Pero todos podemos vivir en este mundo sin pecado. Con los cielos abiertos. Gloria al Señor. Con los cielos abiertos. Dios no oye a los pecadores. Gloria al Señor. Dios no oye a los pecadores. Él oye a los justos, las oraciones de los justos.
Gloria al Señor. El Señor Jesucristo vino para constituirnos, para hacernos justos. ¿Dice su nombre? No por tus méritos, no por mis méritos, no porque yo sea mejor que tú ni tú seas mejor que yo, sino porque el Señor, que es bueno, ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. En el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 2, encontramos que se le predica el Evangelio a todos esos piadosos, esos hombres piadosos que habían venido de todas las naciones. Gloria al Señor. De todas las naciones habían venido para el día de Pentecostés. Gloria al Señor. Dios había puesto en sus corazones estar en esa fiesta. Dios había preparado los medios. Dios había puesto todo preparado para que esos hombres estuviesen ahí en ese día de Pentecostés. Después que predica Pedro, porque fue a Pedro que el Señor le dio la llave del reino de los cielos, gloria al Señor. Algunos creen que ahora cuando las personas mueren, pues llegan al cielo y allí está Pedro con las llaves, ¿sí? Y si ha hecho lo bueno, pues le abre la puerta, y si no lo echa para abajo, para el infierno. Esos son historietas. Pero sí es cierto que el Señor le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos. Las llaves son para abrir. Gloria al Señor. Nosotros estamos aquí porque tenemos, en este caso, el hermano Antonio tiene una llave y ha llegado antes y ha abierto con esa llave. Si no, no podemos estar aquí. Gloria al Señor. ¿Es ese nombre? El que quiere entrar en el reino de Dios tiene que entender que todo lo valioso en este mundo se guarda bajo llave. ¿Cómo se guarda? Bajo llave. Cuanto más valioso, más guardado está. Y se necesitan las llaves. ¿Lo Señor? Para entrar en un banco y sacar dinero, normalmente tienen una primera parte donde la gente entra al cajero automático, ahí marca sus claves y puede sacar dinero del banco, ¿sí? Luego está la otra puerta que la abren los empleados del banco. Y luego está la caja fuerte, que es donde guardan todo el dinero, guardan las joyas, guardan todas las cosas, que esa llave la tiene normalmente el interventor, ¿sí? O el director, ¿sí? Entonces, a la primera parte puede entrar, en la segunda parte solamente entran las personas que tienen llave, ¿sí? Y si se trata de entrar donde está todo el dinero, donde está todo lo que hay de valor, ahí, entonces esa llave la tiene una persona. Para entrar en el reino de los cielos no hay una sola llave, sino que hay 3 llaves. ¿Cuántas? 3 llaves. Gloria al Señor. Y en este día de Pentecostés, imaginaros la escena, 120 en un aposento alto, o sea, estaban seguramente en un local, porque eran 120 personas. Entonces, un local más grande que este o como este, ¿sí? 120 personas que recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos eran galileos, pero todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y comenzaron a hablar las maravillas de Dios. ¿Lo del Señor? Las maravillas de Dios. Todos los que hemos sido llenos del Espíritu Santo tenemos el deber de dar testimonio, de hablar a todos los hombres en el idioma que nos entienden. ¿Amén? ¿En qué idioma? En el que nos entienden. Y ahí estaban los 120 galileos, no habían estudiado idiomas, pero el Espíritu Santo les daba palabras en todos los idiomas que aquella gente entendía. Y daban testimonio. Y eso captó la atención de todas esas personas. Y después
que el Señor le habló por el testimonio de esos 120, entre los cuales estaba María, la Madre del Señor, y los hermanos del Señor también, pues oían las maravillas de Dios, se quedaron atónitos oyendo las maravillas de Dios en el idioma que ellos entendían, en el idioma en el que ellos se habían criado. Gloria al Señor. Y bueno, pues hermanos, después de eso vino la predicación de Pedro. También allí estaban presentes los burladores. Gloria al Señor. Los burladores. Siempre nos vamos a encontrar con personas que se les predica el Evangelio, que se les habla del Señor, que se les da testimonio del Señor y te van a decir que estás loco. En este caso dijeron que estaban borrachos. ¿Cómo decía que estaban? Estaban borrachos. Aleluya. Porque hablaban en lengua y ellos no lo entendían. Y como no lo entendían, pues ellos pensaban que estaban borrachos. Aleluya. Pero luego viene la predicación en el idioma que todos entendían. Gloria al Señor. Aparte del idioma materno, ese idioma en el cual se comunicaban todos los judíos en cualquier parte del mundo. Y se siguen comunicando en ese idioma en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Gloria al Señor. Y vino la predicación de Pedro. La predicación de Pedro. Gloria al Señor, porque dar testimonio tienen que dar todos los cristianos. Pero la predicación es algo que el Señor le da a los predicadores. ¿A quién se lo da? A los predicadores. Y dependiendo de lo que le haya dado a cada uno, pues pueden hacer una cosa, pueden hacer otra cosa. Pueden predicar una cosa o pueden predicar otra cosa completamente diferente. Pueden ser usados por el Señor. En el caso de Pablo era para plantar y en el caso de Apolo era para regar. Gloria al Señor. Bueno, pues Pedro tenía las llaves. ¿Qué tenía? Las llaves. Después que les habla, después que le da el testimonio, después que les predica, pues estas personas son convencidas. Aleluya. Porque hemos quedado que dice la palabra del Señor que eran piadosos. Eso significa que eran personas, hermanos, que conforme al conocimiento que tenían, ellos procuraban hacer siempre lo correcto. ¿Fallaban? Pues claro que sí, que fallaban. Gloria al Señor. ¿Tenían errores? Claro que tenían errores, pero los errores en muchas ocasiones están ocultos. ¿Cómo están? Ocultos. Tú estás completamente tranquilo, de que tu conciencia está tranquila, de que tú no has robado, no has matado, no. Sí. Gloria al Señor. Pero cuando se te confronta con la palabra, cuando se te predica a Jesucristo crucificado, aleluya, cuando tú entiendes de que todos hemos pecado, que un solo pecado te constituye pecador, cuando se te presenta esto, dice que la gente, la mayoría de la gente, hermanos, de los que estaban allí oyendo el mensaje, se compungieron de corazón. Aleluya. ¿Qué significa se compungieron? Se entristecieron. Se entristecieron. Se dieron cuenta de cómo estaban. Aleluya. Lo mismo que Isaías se dio cuenta de quién era y en medio de qué pueblo habitaba cuando tuvo un encuentro con el Señor. Aleluya. Cuando vio al Señor se dio cuenta de que era un hombre con labios inmundos y que habitaba en medio de un pueblo de labios inmundos. Y él le vino un temor muy grande porque se dio cuenta de su pecado. Gloria al Señor. Eso trajo tristeza, eso trajo una humillación. Gloria al Señor. Y bueno, pues estas personas fueron también convencidas por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creían en el Señor Jesucristo. Aleluya. De justicia, porque, hermanos, no eran justos, no habían sido justificados, eran pecadores.
Y de juicio, porque va a haber un día en que todas las personas vamos a doblar nuestras rodillas delante del Señor y vamos a tener que dar cuentas delante del Señor. Entonces, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, gloria al Señor, sí, y de juicio porque un día todas las personas van a ser juzgadas, vamos a ser juzgadas por nuestro Señor Jesucristo. ¿Dice su nombre? Cuando se dieron cuenta de cómo estaban delante de Dios, estas personas dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Gloria al Señor. He explicado que cuando las personas están interesadas en cambiar, cuando las personas están interesadas, verdaderamente interesadas en las cosas de Dios, las personas preguntan. ¿Qué hacen? Preguntan. Aquellos que no preguntan es que no quieren cambiar. Aleluya. No quieren cambiar. No quieren saber nada, porque ellos, como están, según su propia opinión, están bien. Cuando no están bien, cuando están mal. Gloria al Señor. Algunos, cuando se les confronta, huyen. Otros se levantan un montón de argumentos, tratan de taparse, tratan de justificarse, pero cuando las personas se dan cuenta de que están en pecado y quieren cambiar, ¿qué hacen? Preguntan. ¿Qué hacen? Preguntan. Gloria al Señor. Y preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Habían predicado el Evangelio, habían oído las maravillas de Dios, le habían predicado el Evangelio. Varones hermanos, ¿qué haremos? Porque cuando las personas oyen la palabra de Dios, hermanos, esa palabra puede ser para salvación o esa palabra puede ser para condenación. Para salvación la envía el Señor, pero si no obedecen esa palabra es para condenación. ¿Para qué? Por eso hay que preguntar antes de que seas condenado. Aleluya, porque dice la palabra del Señor: y por todo el mundo de predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. ¿Qué será? Entonces, antes de ser condenado, pregunta. Y esto es lo que hicieron estas personas. Preguntaron: ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y entonces Pedro, que tenía las llaves, vuelvo a repetir una vez más, dice en el versículo 38 del capítulo 2 de Hechos: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria al Señor. Entonces, a la pregunta, la respuesta. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Tenían que arrepentirse. Gloria al Señor. Tenían que arrepentirse. Arrepentirse significa dejar el camino en el que uno está. Arrepentirse significa dejar los pensamientos que uno tiene. Gloria al Señor. La palabra arrepentimiento significa cambiar de mente. Gloria al Señor. Pero no solamente cambiar de mente, sino que cuando cambia de mente, también abandonas lo que no es agradable delante del Señor. ¿Dice su nombre? Entonces hay que dejar el camino, deje limpio su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué hay que dejar? Camino y pensamientos. Gloria al Señor. Arrepentíos. Y una vez que se han arrepentido, las personas, una vez que han dejado el camino o están dispuestos a dejar el camino, aleluya, y a dejar los pensamientos, dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Aquellos que estaban oyendo, hermanos, eran hombres, eran mujeres, eran personas que tenían que tomar decisiones por ellos mismos, ¿sí o no? No eran niños a los cuales se les llevaba en brazos y otros tomaban las decisiones por ellos.
Luego eran personas, como enseña la palabra del Señor, mayores, hombres y mujeres. Gloria al Señor. ¿Qué tenían que hacer para el perdón de los pecados, hermanos? Gloria al Señor. No tenían que hacer la oración del pecador que algunos enseñan. Aleluya. Que te dicen, venga, haga la oración del pecador. Y una vez que ha hecho la oración del pecador, ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Ya todos sus pecados han sido perdonados. ¿Habéis escuchado eso de pecadores? ¿Habéis escuchado eso? ¿Sí? Y otros te dicen que cuando te mueras, que Dios te pille confesado. Aleluya, confesado. ¿Esto qué significa? Que antes de que te mueras, tú has tenido que ir al cura y contarle con pelos y señales todo lo que has hecho. Y el cura te va a mandar una penitencia y te va a decir, yo te absolvo, yo te perdono. No, aleluya. Aquí dice que para el perdón de los pecados las personas tenían que bautizarse. Aleluya. Tenían que tomar la decisión. Por supuesto que ellos no iban a bautizarse, no iban a bautizarse a sí mismos, sino que tenían que ser bautizados. Y para eso el Señor tenía allí sus ministros. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Sus ministros. Gloria al Señor, para administrar el bautismo, que es una identificación con la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, cuando las personas creen de todo corazón, cuando las personas se arrepienten, aleluya, no esos que se dan golpes de pecho, muchos golpes de pecho, pero luego siguen haciendo lo que les da la gana. Eso no es arrepentimiento. ¿Gloria al Señor? Eso no es arrepentimiento, esos son burladores. ¿Qué son? Burladores. Gloria al Señor, esos son burladores. ¿Sí? Ahora, cuando la persona se arrepiente de todo corazón, deja su camino, ¿qué tiene que dejar? Si está en la droga, deja la droga. Si está en robando, deja de robar. Si está hablando mal, deja de hablar mal. Deja eso y deja sus pensamientos. Deje en impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Eso es arrepentimiento. Una vez que te has arrepentido, tienes que creer con todo tu corazón que Jesús murió por todo eso que tú has estado haciendo, por todo eso que tú has hecho y también por aquello que has dejado de hacer, que también es pecado. Gloria al Señor. Entonces, una vez que has creído en el Señor Jesucristo, tienes que bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados. Gloria al Señor. Solamente en el nombre del Señor Jesucristo, solamente bautizándose en el nombre del Señor Jesucristo, es que las personas reciben perdón de pecados. Gloria al Señor. Porque tan solamente el Señor Jesucristo murió por nosotros. Ni murió Pedro, ni murió María, ni murió ninguno de los que llaman santos, ninguno murió por nosotros, sino en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y es en el nombre del Señor Jesucristo que tenemos que ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Algunos le quitan importancia al bautismo. Aleluya. Algunos le quitan importancia al bautismo. No, lo importante es creer. Porque somos justificados por la fe. Porque somos justificados por nuestra confesión de fe. No. Eso se tiene que hacer. Confesar. Aleluya. Invocar, confesar el nombre del Señor. Pero cuando nosotros estamos siendo bautizados. Se le dijo a Pablo, ¿por qué te detienes? Lava, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Gloria al Señor. ¿Qué tuvo que hacer el perseguidor Saulo de Tarso? Aleluya. Tuvo que bautizarse, tuvo que lavar sus pecados invocando su nombre. Y este mismo Saulo dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Gloria al Señor. ¿Sí? ¿Cuándo fue salvo él? Cuando creyó y cuando fue bautizado. Gloria a Dios. Esa es la segunda llave que tenía Pedro. Esa es la segunda llave. Y la tercera llave, hermanos, también se la dijo: y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. ¿Quién es? Es Dios. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, está recibiendo al Padre y al Hijo. Gloria al Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo vienen a vivir dentro de nosotros. Viene a vivir con nosotros, a estar con nosotros. Gloria al Señor. Y bueno, pues todo aquel que tiene al Espíritu Santo, toda aquella persona que ha recibido al Espíritu Santo, ese es un hijo de Dios. El Espíritu Santo es la garantía, es la garantía de que ese es un hijo de Dios, una hija de Dios. Está sellado. ¿Qué está? Sellado. Gloria al Señor. Cuando alguien tiene caballos, procura ponerle su sello. ¿Qué le pone? Su sello. Cuando alguien tiene vacas, ¿qué hace? Le pone su sello. Cuando tienen ovejas, le pone su sello. Aleluya. Para que si a alguien se le ocurre coger lo que no es suyo y llevárselo, él pueda llegar y decir: esa oveja es mía, ese caballo es mío, esa vaca es mía, porque tiene mi sello. Entonces, una vez que nuestros pecados han sido perdonados, Dios viene a estar en nuestra vida. Gloria al Señor. ¿Tú entiendes eso? No lo hace al revés. Una vez que nuestros pecados han sido perdonados, es que Dios viene a vivir con nosotros, viene a llenarnos con su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, pues, ¿qué ocurre después que hemos sido bautizados? Que ya todos nuestros pecados han sido perdonados. Ya no hay memoria de esos pecados. Gloria al Señor. Pero, ¿somos perfectos? Después de ser bautizados, ¿somos perfectos? No. Sí y no. Sí, porque Dios nos ve ya perfectos por el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Por un solo sacrificio hizo perfectos. ¿Cómo? Perfectos a todos los santificados. Gloria al Señor. Sin embargo, Dios comienza un proceso de transformación, de renovación y de transformación, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que lleguemos a ser perfectos. Entonces, ¿somos perfectos? Por lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, somos perfectos. Pero ya no cometemos ningún error. No, estamos siendo perfeccionados. Gloria al Señor. Las caídas que tengamos, los errores que cometamos, hermanos, es como cuando tú estás aprendiendo a andar, aleluya, que te caes, ¿cierto? ¿Sí? Te caes y aprendes que tienes que caminar seguro, que tienes que hacer las cosas bien, hasta que ya aprendes a andar. Y así es con todo, en toda nuestra vida estamos aprendiendo. Hay un refrán que dice: no te acostarás sin haber aprendido alguna cosa nueva. Gloria al Señor. Sí. Entonces el Señor comienza a perfeccionarnos. Por una parte, tú tienes que entender que cuando tú estás delante de Dios, estás perfecto sin que te falte ninguna cosa. Porque estás justificado. Porque estás en Cristo. Porque Cristo está en ti. Gloria al Señor. Entonces, Dios te ve perfecto. Dios te ve perfecta. Gloria al Señor. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos damos cuenta que todavía, aunque el Señor nos ve perfectos, que somos perfectos delante de Él, todavía no tenemos la estatura, todavía no tenemos la plenitud, todavía
todavía cometemos errores. Gloria al Señor. En Primera de Juan nos dice la palabra del Señor lo que tenemos que hacer delante de nuestro Dios para estar siempre limpios. ¿Cómo? Siempre limpios. Gloria al Señor. El Señor le dijo a sus discípulos que ellos ya estaban limpios por la palabra que Él les había hablado. Sin embargo, le lavó los pies, ¿no? Gloria al Señor. Le lavó los pies. ¿Esto qué significado tenía? Bueno, hermanos, tenía un significado que si bien ellos habían sido limpiados por la palabra que el Señor le había hablado, de caminar por este mundo, se le habían ensuciado los pies. Nosotros que estamos en contacto con este mundo, se nos ensucian los pies. Lo que tiene contacto con la tierra, lo que tiene contacto con este mundo, se ensucia. ¿Qué hay que hacer? Pues dice el Señor que tenemos que lavarnos los unos a los otros, ¿sí? Lavar los pies. Esto significa que nosotros, hermanos, pues tenemos que, por medio de la palabra, por medio de las palabras que el Señor nos da, lavarnos. No es que te coges como el Señor cogió una toalla y te pongas a lavar los pies de todos. Gloria al Señor. Pero sí, el Señor nos enseñó a lavarnos los pies los unos a los otros. Es a quitar la suciedad. ¿Qué? La suciedad que por estar en contacto con la tierra, por estar en contacto con este mundo, se te pegan. Hay cosas que se te pegan, ¿o no? Gloria al Señor. ¿Y el Señor cómo quiere que esté tu corazón? Limpio. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Gloria al Señor. Entonces debemos pedir al Señor que nos purifique, que nos lave más y más de nuestra maldad. Gloria al Señor. Como vamos a estar viendo, necesitamos confesar al Señor. Gloria a Dios. Y también convertirnos en instrumentos, gloria al Señor, para nuestros hermanos, para que nuestros hermanos sean lavados. Gloria a Dios. El Señor no te ha puesto para condenar a los hermanos. Dios no te ha puesto como juez ni como alguien que tiene que estar mirando los defectos de los demás para señalarle y para acusarle, para condenarle. Porque para los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación. ¿Qué hay? No hay condenación. Ha pasado de muerte a vida, no hay condenación. ¿Se nos ensucian los pies? Pues claro que sí. Se te pegan las palabras, se te pega la cultura, se te pegan la mala idea de la gente. Se te pega, claro que se te pega. Pero ¿qué hay que hacer cuando tienes las manos sucias? Lavarte las manos. Y si el cuerpo está sucio, ¿qué hay que hacer? Lavarte el cuerpo. Y en el caso de los cristianos, hermanos, que estamos limpios por la palabra del Señor, que somos perfectos, porque por un solo sacrificio Dios nos hizo perfectos. ¿Cómo eres? Perfecto, perfecta. Por lo que Cristo hizo en ti, por ti y por mí, nosotros somos perfectos. ¿Lo del Señor? ¿Qué hay que hacer con los pies? Lavarlos. ¿Qué hay que hacer con nuestros pecados? O sea, con los errores que cometemos. Dice la palabra en Primera de Juan, en el capítulo 1, lo que tenemos que hacer delante del Señor. Dice en el capítulo 1, en el versículo 7 dice, vamos a leer desde el versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De cuánto pecado?
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria al Señor. Entonces ahí dice, hermanos, que una vez que estamos con el Señor, nosotros tenemos que andar en luz. Gloria al Señor. ¿Esto qué significa andar en luz? Andar en luz, hermanos, es que tú andas haciendo lo correcto, no te importa quién te vea, no te importa lo que la gente piense, porque tú estás haciendo las cosas delante de Dios, estás haciendo las cosas delante de los hombres, estás viviendo de día a la luz. ¿Lo Señor? El que hace lo malo, ¿dónde lo hace? ¿Dónde procura hacerlo? Donde nadie lo vea. Gloria al Señor. Entonces, si nosotros decimos que estamos en luz y estamos en tinieblas, aleluya, estamos participando en las obras infructuosas de las tinieblas, estamos en tinieblas, estamos mintiendo, porque Dios es luz. ¿Qué es? Luz. Si tú andas con Dios y yo ando con Dios, gloria al Señor, si tú y yo andamos con Dios, tenemos comunión. ¿Qué tenemos? Comunión. Cuando uno anda en tinieblas y otro anda en luz, ahí no hay comunión. Ahí la gente se separa. Ahí las tinieblas huyen. Pero cuando tú estás en luz y yo estoy en luz, ¿qué tenemos? Comunión. Y tenemos comunión, y la sangre de Jesucristo, ¿el qué? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Significa que aunque estemos andando con el Señor, vuelvo a repetir una vez más, el polvo de este mundo, las cosas de este mundo se nos pegan, todavía no somos perfectos, podemos cometer errores. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de cuántos pecados? De todos los pecados. ¿Lo del Señor? Entonces, el Señor quiere que tú entiendas que para relacionarte con Él, tú tienes que estar sin pecado. Gloria al Señor. Sin deuda. En este caso, hermanos, es el Señor el que nos perdona y el que nos limpia. Amén. Aleluya. Entonces estamos andando con el Señor. Alguien me puede señalar y dice, ¿cómo tienen los pies? O yo te puedo señalar a ti, mira cómo tienen los pies. A ti se te ha pegado las canciones del mundo, se te ha pegado la política, se ha pegado esto, se te ha pegado lo otro, ¿sí? A ti se te ha pegado la crítica, a ti se te ha pegado la rebeldía. Pero todas esas cosas, hermanos, todos los pecados de los hombres de que estamos con el Señor y de las mujeres que estamos con el Señor son limpiados. ¿Cómo son limpiados? Primero reconociéndolos. Que te mira los pies y dices, le hace falta una agüita y jabón. Gloria al Señor, reconociéndolo. Y tenemos al Espíritu Santo, hermanos, que cuando hacemos cosas indebidas, nos habla. ¿Qué hace? Nos habla. Cuando dejamos de hacer cosas que tenemos que hacer, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos habla. Gloria al Señor, nos redarguye, nos enseña. Aleluya. Una vez que te has dado cuenta de que has cometido un error, que has hecho una cosa que está mal, entonces es el momento de reconocerlo y el momento de confesarlo. Aleluya. No dice que se lo confieses, al pastor. No dice que se lo confieses al cura. No dice que se lo confieses, aleluya, a otra persona. Si tú has pecado contra otra persona y ella no lo sabe, dice el Señor que esas ofensas se las confiese a esa persona. Gloria al Señor, dice su nombre.
Estando tú y él solo, tú le confiesas, o tú le confiesas, aleluya, le pides perdón, aleluya, y le confiesas el error que has cometido. Porque a veces en la iglesia hay disciplina, hay personas que están enfermas, porque no hay confesión, porque se peca contra los hermanos, todo eso trae juicio, todo eso trae castigo, y basta que le diga a esa persona, oye, Felipe, aquí no hay ningún Felipe, gloria al Señor, oye, Felipe, perdóname porque he pensado mal de ti, he hablado cosas que no debiera, y te quiero pedir perdón y que tú me perdones. Gloria al Señor. Y Felipe tiene que perdonarte eso y 70 veces, 7 veces más. Todo lo que tú le pidas perdón a un hermano que te ha arrepentido, has cometido un error, y le pidas perdón, dice que le preguntó Pedro, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? 7 veces, que es el número de Dios, aleluya, que es el número perfecto, el número de Dios, 7 veces, y le dice el Señor, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7 son 490 faltas. Aleluya. Siempre que venga arrepentido, siempre que te pida perdón, siempre que dejes de hacer también, porque si te pido perdón por una cosa y luego te la hago otra vez, eso ya es cachondeo, ¿no es verdad? Eso ya es abuso, ¿no es verdad? Aleluya. Pero siempre, hermanos, tenemos que estar dispuestos a perdonar. Aleluya. Porque de esa manera nos perdonó Dios. Porque de esa manera nos perdona el Señor. Aleluya. Entonces ya sabes que la misericordia del Señor, la paciencia del Señor y la misericordia del Señor, hermano, tiene toda esa correa, tiene toda esa gracia para ti. 490 errores que confiesas, 490 errores que te perdona el Señor. Gloria al Señor. Esos son muchos errores, ¿cierto? Gloria al Señor. ¿Sí? Bueno, pues no vamos a decir que lo tengan anotado todos los errores ahora y dice, ya voy por 390. No, esto significa que el Señor te perdona siempre. Siempre que no sea una práctica, que no se convierta en una práctica, porque el que practica el pecado es del diablo. ¿De quién es? Del diablo, gloria al Señor. Siempre que tú no practiques el pecado voluntariamente, no, el Señor siempre te va a perdonar. Porque Él es fiel y justo. ¿Qué es? Él es fiel y además es justo. Gloria al Señor. Y nuestro Señor Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Él es la propiciación por todos nuestros pecados. ¿Por cuántos? Por todos. Mira, en el Antiguo Pacto todos los años se tenían que presentar los israelitas. Y tenían que llevar un animal, un cordero. Aleluya. Un animal que no había hecho nada. Un animal inocente que representaba a nuestro Señor Jesucristo. Allí se lo llevaba al sacerdote. Confesaba sus pecados. Le ponía las manos al cordero encima de la cabeza. Esto significa que le transmitía sus pecados. ¿Qué hacía? Le transmitía sus pecados. Él confesaba sus pecados, se los transmitía a aquel cordero. Y aquel cordero era degollado, aquel cordero moría en el lugar del hombre. Gloria al Señor. Ahora ya no se ofrecen corderos. Los israelitas no pueden ofrecer corderos, aunque celebran la Pascua. Los musulmanes matan un cordero también. ¿Sí? Pero ese cordero no lo limpia de pecado. Gloria al Señor, porque ahora, hermanos, desde que nuestro Señor Jesucristo vino, el único cordero cuyo sacrificio ha sido aceptado, el único cordero por el cual nosotros somos aceptos delante de Dios, aleluya, el único cordero que es
que ha muerto en propiciación. ¿Qué significa propiciación? Significa que si aquel cordero que ofrecían en el antiguo pacto era perfecto y cumplía los requisitos y moría en el lugar de ese hombre era perdonado por un año. ¿Por cuánto tiempo? Pero al año siguiente tenía que estar otra vez allí con el cordero, ¿cierto? Gloria al Señor. Tenía que criar un cordero durante todo un año, el más perfecto, tenía que llevarlo para que muriese en su lugar. Gloria al Señor. Pero ahora está presente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Cuando nosotros le creemos, cuando nosotros nos bautizamos, nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, todos nuestros pecados son perdonados. El Espíritu de Dios viene a nuestra vida. Luego tenemos que andar en luz. ¿Cómo tenemos que andar? En luz. Mira, todas aquellas cosas que tú tienes que tú tengas que guardarte de que nadie te vea. Si estás mirando el móvil y estás de reojo a ver si te ve alguien, ¿sí? Es porque lo que estás viendo no es... Gloria al Señor. Si no te gusta que te toquen en el móvil, no sea que descubran, es porque lo que tú haces con el móvil no es correcto. Gloria al Señor. Todo aquello que se oculta, todo aquello que no se... Aleluya. Es porque no se está haciendo bien. Porque si tú estás haciendo el bien, no tienes nada que esconder. Estás en luz. ¿Cómo estás? En luz. Dios es luz. Estás en luz. No tienes que avergonzarte de nadie, no tienes que avergonzarte de nada. Gloria al Señor. Dice su nombre. Y si hay algo, pues entonces vas para que el Señor te lave. Gloria a Dios. Dice su nombre. Y si has cometido algo contra un hermano, ve y le pides perdón. Y lo que cometan contra ti, también perdónalos aunque no te pidan perdón. Gloria al Señor, porque ese perdón del Señor, esa gracia que el Señor tiene para con nosotros, Él quiere que tú la tengas para todos. Aleluya. Si el Señor no te coge del cuello, aleluya, y te mete en la cárcel, tú no cojas a nadie del cuello y no metas en la cárcel por lo que te debe. Gloria al Señor. Entonces, tenemos un Padre, hermanos, que nos va a perdonar nuestras deudas. ¿Qué nos va a perdonar? Pero nosotros también tenemos que perdonar a los deudores. Gloria al Señor. ¿Sí? Cometes un pecado, ¿eso qué es? Una deuda. Aleluya. Le pides al Señor que te perdone y el Señor te perdona todas tus deudas. Y cuando a uno le perdona la deuda, ¿cuánto debe? Gloria al Señor. Si yo debo 1 millón de euros a un banco español y el banco español me llama y me dice, oiga, que le hemos perdonado toda la deuda. Eso es raro que lo hagan los bancos, pero lo hacen algunas veces. Sobre todo por interés, ¿no? Aleluya. ¿Cuánto le debo yo al banco? Nada. No me pueden meter en el RAI, en esas listas que tienen los bancos y que están ahí para ver las personas que son morosas. Te meten ahí en esa lista y cuando te van a dar un préstamo, cuando necesitas cualquier cosa, inclusive para contratar una línea de teléfono, miran. ¿Sí? Miran. Y si están en esa lista de morosos, pues tienes que pedirle a alguien que te contrate un teléfono porque eres un moroso. ¿Sí? Porque debes. Gloria al Señor. Bueno, pues el Señor nos perdona todas nuestras deudas. Y el Señor quiere que lo mismo que Él te perdona, gloria al Señor, lo mismo que Él te perdona, aleluya, tú también perdones a los demás sus ofensas, tú perdones también a los demás, a tus deudores. ¿Te lo dice así o no? Gloria al Señor. Entonces, para estar limpio de pecado, hermanos,
Primero y antes que todo, haber recibido a Jesucristo, haber creído de todo corazón, te has arrepentido, has dejado tu camino, has dejado los pensamientos, has venido al Señor y el Señor, por lo que hizo por ti, te ha perdonado. Prueba de que te ha perdonado, que Él ha venido a tu vida, que el Espíritu Santo ha venido a tu vida. Gloria al Señor. Ahora, camina y se te pega la suciedad, ¿sí o no? Todavía no eres perfecto. Pues si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Cómo es? Fiel y justo, aleluya, para perdonar todos nuestros pecados. Gloria al Señor. ¿Cuántos? Todos los pecados, una vez que son confesados, una vez que le pides perdón al Señor, el Señor te perdona. Y además te limpia. ¿Qué hace? Te limpia de toda maldad. No solamente te perdona el pecado, sino que hace algo más profundo. Gloria al Señor. Te limpia, te quita la maldad. Llega un momento en que te das cuenta de lo sucio que es el pecado, de lo malo que es delante de los ojos de Dios el pecado, que llegas a aborrecer la maldad. ¿Qué haces? A aborrecer la maldad. No quieres maldad. Aunque estamos en un mundo de maldad, aunque hay huestes espirituales de maldad, tú no quieres la maldad. Le pides al Señor que te perdone. Aleluya. Y te limpia. Te limpia el Señor. Aleluya. Te cambia esa naturaleza. David le decía, en maldad me concibió mi madre. En pecado fui concebido. En maldad me concibió mi madre. Gloria al Señor. Que había en la concepción de cuando fue concebido, que había maldad. Pero él le decía, Señor, lávame más y más de mi maldad. Purifícame, seré limpio. Gloria al Señor. Una vez que estás caminando con el Señor, cualquier cosa que el Espíritu Santo te convenza, cualquier cosa, hermanos, que te siente mal. A veces lo que hacen otras personas nos ofende, nos sienta mal. Pero el Señor ha puesto delante de nosotros un espejo para que nos veamos. Aleluya. ¿Qué ha puesto? Mira qué orgulloso es ese tío. Que más me sienta lo orgulloso que es. Gloria al Señor. Y ese tío resulta que eres tú. Que Dios ha puesto ahí un orgulloso para que te des cuenta. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces, cuando veas en los demás, mírate a ti mismo, pide al Señor que te limpie de eso. Es muy desagradable. A ti te desagrada, pero a Dios también le desagrada. Y quita, como dice el Señor, primeramente la viga. ¿Qué? La viga, porque a lo mejor el otro tiene la paja, pero tú tienes la viga. Dice el nombre del Señor. Y de esta manera estaremos limpios delante del Señor. Gloria a Dios, porque para relacionarse con Dios, hermanos, tenemos que estar limpios. ¿Quién habitará? ¿Quién subirá a tu monte santo? ¿Quién habitará? Dice el Señor. Contigo, el limpio de manos y puro de corazón. Gloria al Señor. Limpio de manos y puro de corazón. Y bueno, pues así es. Gloria al Señor. En determinados lugares, cuando se celebra una fiesta, se le exige a la gente que vaya de etiqueta. ¿Cómo tiene que ir? De etiqueta. Eso bien limpitos, bien aseados, bien vestidos, porque el lugar donde vas es un lugar de etiqueta. Gloria al Señor. En este día una de mis hijas me enseñaba el Palacio Real. Y gente que son invitadas al Palacio Real. Y ahí estaban los de protocolo. Ahí estaban los que se encargan de que todo el mundo esté como tiene que estar y todas las cosas se hagan como están establecidas, ¿cierto? Aleluya. Hermanos,
para estar con el Señor tenemos que estar limpios. Y limpios de pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y cuando estamos limpios de pecado, cuando tenemos una buena conciencia, estamos llenos del Espíritu del Señor y de fe. Gloria a Dios. Cuando tú tienes una mala conciencia, no te atreves ni a pedirle a Dios. Y si te atreves, sabes que no vas a tener respuesta. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tu corazón te reprende. ¿Qué hace tu corazón? Te reprende. Si tu corazón no te reprende, confianza tenemos para con Dios. Y cualquier cosa que le pidamos nos será hecha. Porque guardamos sus mandamientos. Hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Aleluya. Así que muchas veces la falta de fe está relacionada con la mala conciencia. ¿Sí? Con la mala conciencia. Gloria al Señor. Pero tú puedes tener una buena conciencia. ¿Por qué? Porque el Señor te perdonó. Porque Él murió y llevó todos tus pecados y te ha hecho perfecto. Y ahora todos esos errores que se cometen, pues los confiesas y el Señor te los perdona. Que sí, que tiene la condición, que también tienes que perdonar a los demás. ¿Sí o no? Gloria al Señor. También tiene la condición de que tienes que perdonar. Cuando tú te pongas a orar, dice que cuando te vas a relacionar con Dios, cuando te pongas a orar, dice, perdonad. ¿Qué tenemos que hacer cuando vamos a poner a orar? Perdonad si tenéis algo contra alguien. Gloria al Señor. Porque tú te vas a relacionar con un Dios que es limpio. Y Él quiere que tú estés limpio, limpia. ¿Dice su nombre? Y bueno, pues esta es la palabra que el Señor me ha dado para compartir con todos. Amén. Un aplauso al Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Te damos muchísimas gracias, Dios mío, por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, por lo que has hecho con cada uno de nosotros, Señor, y por lo que sigues haciendo en cada uno de tus hijos y tus hijas, Padre. Gracias, Señor, que tú apareciste para quitar las obras del diablo, Señor, para quitar de en medio nuestros pecados. Y gracias, Señor, que en este mundo podemos vivir sin pecado, sin mancha, sin maldad. Y te rogamos, amado Señor, que haga esto en nuestra vida, Padre. Que tú nos limpies de toda maldad. Que, amado Señor, siempre te podamos agradar con nuestros corazones. Siempre te podamos agradar, Padre, con nuestras vidas. Que tu gracia para con nosotros, Padre, no sea en vano, sino que tú seas glorificado en todos y cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.